Entonces, una vez que el Espíritu Santo empieza y mora en nuestras vidas, empieza a hacer un efecto transformador en nuestra vida. Dice que el camino del justo es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. Entonces nosotros, mientras no llegue el día perfecto, vamos a estar en aumento, siendo procesados por el Espíritu Santo, siendo, hermanos, procesados. No sé si usted ha visto cómo procesan la madera. Empieza de un árbol que es cortado, es talado, hermanos, lo llevan a otro proceso donde le quitan la capa, la primera capa, lo limpian, lo seleccionan, lo clasifican, los ordenan, hermano, y es parte de un proceso. Luego vienen los madereros y ellos saben mejor este proceso, los cortan en diferentes, de acuerdo a lo largo. También hay muchas características, muchas cualidades que debe tener para ser clasificado. Pero lo que quiero decirle con esto, que eso es un proceso, de una materia en bruto hasta que usted ve, mire qué belleza, hermano, mire todo lo que hacen con la madera, ya el producto terminado. Ese es el día perfecto para una madera. Ahora, para usted y para mí, el día perfecto es cuando el Señor nos transforme, ¿verdad? Que dejemos este cuerpo corruptible y nos transforme con un cuerpo incorruptible. Entonces ese es el día perfecto para nosotros. Para la madera, ahí llegó su día perfecto, cumplió su propósito. Ahora nosotros, hermano, cuando usted acepta al Señor como su Salvador, en ese momento mora el Espíritu Santo y empieza a hacer una obra en su vida. Empieza a hacer una obra transformadora. Y empieza a ver en usted amor donde antes era una persona áspera. Empieza a ver usted paciencia cuando antes era alguien que no aguantaba ni una, hermano. Empieza a ver en usted algo que tal vez en otro momento usted, no, hombre, yo no era así. O la misma gente de su alrededor empieza a notar algo que este no es el mismo. ¿Qué te pasó? ¿Qué te hicieron en ese lugar? Te lavaron el cerebro, yo creo, a saber qué te hicieron, porque no eres el mismo, le dicen a uno. Entonces eso es lo que hace el Espíritu Santo. Y dice Gálatas 5, nos narra todo el fruto del Espíritu, lo que provoca en nuestra vida, de que es amor, gozo, paz. Hermano, cuando antes usted a cada calamidad, a cada situación, usted era nostálgico, se estaba entristeciendo a cada rato, ante cualquier situación usted era una quejadera. Los jefes solo la ven y no, hombre, viene con otra queja, no resuelve, o su vida era algo, hermano, un martirio para usted, cuando hasta las cosas más pequeñas provocaban demasiado impacto en nuestras vidas. Pero viene la obra del Espíritu Santo y empieza a haber gozo en nuestras vidas. Empieza a haber gozo que aun cuando los proyectos no nos salen bien, ¿qué pasa? Que no me quita mi felicidad. Porque entonces, solo entonces, ya no es el gozo que proviene de la tierra, que proviene de los bienes, que proviene de lo que tengo, que proviene del grupo social en el que estoy. Ya no es ese gozo el que está actuando en mi vida, sino es el gozo del Señor. Es el gozo que viene del Padre. Y esa es la obra que el Espíritu Santo está haciendo en nuestras vidas día con día. Ahora, en su corazón hay una batalla terrible, hermano, que no solo es cuando usted aceptó al Señor como su Salvador. En su corazón, en su mente, hay una batalla campal todos los días, a cada instante. Usted tiene que decidir lo bueno de lo malo a cada momento. Hermano, el enemigo le está planteando pensamientos, le está queriendo meter pensamientos a su corazón o a su mente a cada momento. Mentí. ¿A qué hora llegaste? Llegué a las 5, por no decir a las 4:30. O ¿qué vas a hacer hoy? No voy a hacer nada, cuando tiene planes. O ¿qué vas a hacer? ¿Vas a salir? No, cuando sí va a salir. Hermano, detallitos pequeños, estamos siendo probados, tentados por el diablo. Todo el momento, todo a cada rato. Hermano, tal vez en su mente usted quiera hacerle una buena acción, una buena obra con su pareja, con su hermano, con su hermana, pero algo lo distrajo y ya no lo voy a hacer. ¿Pero qué es eso? Es una batalla en su mente
es una batalla en su corazón. Pero ¿qué pasa? A esto es que voy. Que es cómo voy a librar esa batalla. Dice su palabra que el Espíritu de Dios y los deseos de mi carne se oponen entre sí. Y estos están batallando todo el tiempo en mi corazón. Y va a prevalecer solo si usted alimenta al Espíritu por medio de una vida devocional. Si usted alimenta al Espíritu, entonces cuando venga ese momento de prueba o de tentación, usted va a decir: no, yo había dicho que le iba a dar esto a mi hermano, a mi mamá, a mi papá, yo ya había dicho que iba a donar esto y lo voy a hacer. Amén. ¿Me va comprendiendo? Eso es lo que, entonces, como yo tengo una vida devocional con el Señor, el Espíritu de Dios está prevaleciendo ante los deseos carnales que hay en mí. ¿Usted sabe qué es lo que hay en su corazón, hermano? Por naturaleza hay ira. Hay una lista, hermano. Aparte de lo de la fornicación, adulterio, lascivia, hermano, aparte de ese tipo de pecados, hay otra lista que dice el apóstol Pablo que debemos también cuidarnos de eso. Que la ira, el enojo, hermano, tenemos que librarnos de esas cosas también. Pero ¿dónde están? En el corazón ya. O sea que usted, antes de recibir a Dios, ya tiene eso en su corazón. Por lo tanto, cuando el Señor y usted acepta a Dios en su corazón, entonces viene la obra del Espíritu de Dios, y el Espíritu de Dios se opone contra lo que ya está en su corazón. Entonces, la obra del Espíritu Santo, entonces el fruto del Espíritu que viene del Espíritu Santo, empieza a decirle gozo, amor, paz, paciencia. Y hoy vamos a hablar de uno que poco lo escuchamos, y es la benignidad. Hermano, hablar de la benignidad. Yo traté de estudiarlo a manera de que lo comprendamos bien, porque la benignidad y la bondad son como gemelos, podríamos decir. Se parecen muchísimo, pero hay una diferencia, y es la que vamos a ver. Si me aguanta, la vamos a estudiar juntos. Amén. ¿Está listo? Amén. Vamos a leer juntos Efesios 4:32, porque vamos a hablar lo que dice su palabra. Yo solo estaba haciéndole un contexto por qué es importante que hablemos de los frutos, del fruto del Espíritu. Dice Efesios 4:32, dice: antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Permíteme ahí el versículo un momento. Vamos a analizarlo un poquito más para ya entrar en el desarrollo más adelante. Aquí hay algo muy interesante, hermanos. Antes sed benignos unos con otros. ¿Por qué nos llaman a nosotros sed benignos? Hermano, porque usted y yo necesitamos que sean misericordiosos con nosotros. ¿Sabe por qué? Por lo que hablábamos al inicio, que usted y yo no somos perfectos. Por lo tanto, necesitamos que usted y yo nos sepamos comprender, sepamos entender, hermano, de qué se trata, que en este camino va a ser difícil. Voy a tener que lidiar, tolerar, voy a tener que soportarlo a usted y usted a mí, hermano. Tampoco estamos hablando de dejar en libertad que todo el mundo peque, ¿verdad? No es eso, sino que aunque falló, en vez de condenarlo, en vez de juzgarlo, vamos y lo levantamos. Eso es ser benigno, ser compasivo, ser misericordioso con el prójimo. Pero mire lo que dice aquí, ¿ve? Antes ser benignos unos con otros. O sea que yo debo ser así con usted y usted conmigo, ¿verdad? Pero ya vamos a entender un poquito más qué es benigno. Pero dice, lo describe un poquito más: misericordioso. Ser misericordioso, perdonándonos unos a otros. ¿Por qué en la palabra, por qué el Espíritu estaba inspirando a los escritores, en este caso al apóstol Pablo, a que nos llame a ser perdonadores? Hermano, el perdón no está en los labios, el perdón está en el corazón. El perdón está ahí adentro, hermano. Usted puede hacer acciones que parezcan que perdonó, usted puede dar palabras que parezcan que perdonó, pero si no lo hizo, no es benigno. O sea, si usted no, en su corazón no lo perdonó, aún le falta dar esa característica del fruto del Espíritu, de ser benignos, de perdonarnos unos a otros. Pero ¿sabe por qué debemos hacerlo?
¿Sabe por qué? Como Dios también los perdonó a vosotros. Yo no sé de cuántas cosas lo ha perdonado Dios a usted. Cuántas cosas me ha perdonado el Señor a mí. Pero ahora, si el Señor en algún momento si el Señor presentara una presentación, valga la redundancia, de todas las cosas que Él nos ha perdonado, hermano, sería vergonzoso estar aquí delante de usted. Pero Él me perdonó, hermano. Es Él, solamente Él. Y Él es el que lo perdonó a usted también. Por lo tanto, mi carácter debe parecerse al de Él, porque Él es así, porque Él ya me perdonó. Dice que Él nos ve como una nueva criatura, dice. Las cosas viejas pasaron y he aquí, todas son hechas nuevas, dice su palabra. Entonces usted empieza a caminar libre porque Él lo perdonó. Por lo tanto, ustedes y yo, como iglesia, como pueblo de Dios, debemos perdonar al que está. Debemos dejarlo libre. Si esa persona vuelve a caer, pues ya quedó en libertad, pero su corazón fue liberado. Y eso es tener el fruto de la benignidad. Ahora, quiero hablarle un poquito del concepto de bondad y benignidad, porque se parecen un montón. La bondad, hermanos, es la acción de la benignidad. Ahora le voy a leer un concepto que encontré por ahí. La bondad entonces habla de servir o ministrar el uno al otro. Un espíritu generoso puesto en acción. Eso es bondad. De servir y dar. O sea que bondad es una acción, es la acción. Pero, escuche bien, pero bondad entonces es el resultado natural de la benignidad. Es decir, bueno, voy a terminar. Esa cualidad interior de ternura, compasión y dulzura, todo se resume con la palabra amor. Se fija que al final es un solo fruto, pero es una característica, ¿verdad? La benignidad. Pero lo que quiero decirle es que entonces la benignidad es algo que se da en su corazón. Si yo veo a alguien con compasión, con ternura, con dulzura, hermano, entonces voy a fácilmente a mí, mi corazón como ya está con compasión, fácilmente yo voy a decir, bueno, el Señor me bendijo y de aquí yo bendigo. Porque yo ya en mi corazón ya está, me capta ahí, ¿verdad? Mi corazón ya está conmovido. Pero no es que yo me conmoví porque yo soy buena persona, no, sino porque el Espíritu de Dios me hace ver que aunque yo no tenga tanto que me sobre, pero veo que hay alguien con más necesidad que yo. Entonces lo doy no porque yo sea bueno, no porque yo tenga demasiado, sino porque el Espíritu de Dios está haciendo esa obra en mi corazón que me permite ser bondadoso. Ahora, la gente ve que bondadoso, no dice que benigno, ¿eh? Porque nadie puede ver el corazón, solo Dios. Entonces la benignidad es un fruto que solo el Señor puede saber si usted y yo lo tenemos. Imagínense. Porque en el corazón, hermano, hay tantas cosas. En el corazón se esconde lo más profundo de usted. Y ni sus papás le conocen su corazón. Puede conocerle muchas cosas, pero nunca va a llegar a conocer por completo lo que hay en su corazón. Por lo tanto, el Señor que escudriña nuestros corazones, Él puede saber si mis obras, si mis acciones fueron con benignidad, si las hice de la forma que debe ser. Entonces, benignidad es la forma de cómo decimos y cómo hacemos las cosas. O sea, yo puedo hacer acciones justas que parezcan justas, o puedo decir palabras justas, pero pueden ser de un corazón que no está cerca de Dios. Puede ser de un corazón alejado de Dios. Puedo aparentar, por eso es que muchos aparentan ser, no, me corto ahí mejor, pero sí quiero que comprendamos que entonces el fruto de la benignidad, hermano, es el cómo. No sé si usted ha notado muchas personas que le gusta dar, que son buenas personas, o ante nuestros ojos son buenas, pero hay un pero ahí. La forma en cómo lo hacen. Ha visto que le dan pero denigran. Parece bondadoso, pero en su corazón ¿cómo estará?
pero lo hace con un corazón sano, con un corazón benigno. Lo hace, hermano, le doy, pero lo publico ante todos, para que todos vean que yo soy una buena persona. Le doy, pero si me haces esto. Le doy, pero porque sé que más tarde este me va a dar. Entonces ya la intención que hubo en el corazón ya no va con benignidad, ya no va como debería haber sido. Y hay una historia, hermano, que con esto empezamos, y antes de los 3 puntos que vamos a ver esta noche. Hay una historia muy interesante en la palabra de Dios que la hemos escudriñado, la hemos escuchado de atrás para adelante, de adelante para atrás. Pero es interesante cómo el fruto del Espíritu actúa en alguien que tiene el Espíritu Santo. Usted sabe que el Espíritu, lo hemos hablado, ¿se acuerdan en el ayuno que hablamos cómo era el Espíritu Santo antes? Antes estaba en todas las personas el Espíritu Santo. No, ¿verdad? Antes estaba en algunos el Espíritu de Dios. Luego en el Pentecostés es que vino y fue regalado para todos nosotros, todo el que lo acepte, ¿verdad? El Espíritu Santo. Entonces, en la antigüedad, en el tiempo de este varón, él era uno de los que tuvo al Espíritu de Dios en su corazón, en su vida. Entonces, él reflejó el fruto del Espíritu. Y estamos hablando de José. Y me gustaría narrarle esta historia. Me gustaría leérsela porque es una partecita de la vida de José que habla de cómo era su corazón, cómo estuvo su corazón. Usted sabe que José fue vendido, pero primeramente casi lo matan sus propios hermanos. Se burlaban de él, era humillado entre ellos, pero no lo querían nada, hermano. A un punto que casi lo matan, hasta que uno de ellos intervino entre lo que estaban haciendo y se detuvo y no lo mataron, pero lo vendieron. Entonces José, usted conoce esta historia. José pasa un proceso terrible, hermano. Lo vendieron, él ya no era una persona libre, era una persona esclava, una persona que le pertenecía a otra persona. Una persona que ya no podía hacer nada por sí mismo. Si tenía sueños, hermano, ahí se habían truncado, según humanamente, ¿verdad? Pero entonces vemos la vida de José, cómo él, hermano, una acción de sus hermanos, cómo puede llegar a afectar al corazón de alguien, hermano. Yo no sé si usted puede pensarlo, cómo hubiese sido con usted, conmigo, lo pienso yo, hermano, sería algo muy doloroso. Algo que de verdad causaría mucho dolor en mi corazón. Y yo creo que a usted también le pasaría lo mismo. De hecho, muchas personas pasan una vida entera rencorosos por una acción mínima o una acción que pasó en la niñez, en la juventud con algún familiar, y a partir de ahí cerraron su corazón y no volvieron ni a ver a esa persona. Entonces, imagínense si hubiese sido lo mismo con José. Hermano, José era una persona que tenía el Espíritu de Dios. Entonces quiero narrarle esta parte de la historia, porque José ya en esta parte que le voy a narrar, él ya está como el vicepresidente de un imperio. Podríamos verlo como Estados Unidos hoy en la actualidad, un imperio, hermano. Era Egipto. Todavía la gente sigue estudiando esa cultura, siguen aprendiendo, siguen sacando artefactos. Lo valioso que es encontrar algo de esa cultura, hermano. ¿Cuánto cuesta? Gente que dedica su vida a estudiar esa cultura. Hermano, imagínense el imperio que era, y José era el segundo al mando. Y eso fue porque Dios lo puso en ese lugar. Tenía el Espíritu de Dios en él y Dios lo puso, pero él ya estaba en ese lugar y él tenía la potestad de hacer lo que él quisiera, hermano. Cuando llegó el tiempo de las vacas flacas, el tiempo de que no había, hermano, no había tierra donde se sembrara y saliera fruto, más que la que había en los graneros de Egipto. Entonces venían de todos los lugares aledaños a Egipto a querer comprar ahí. Y entre todas esas multitudes que venían a comprar, uno de ellos eran los hermanos de José. Hermano, usted mira a un enemigo suyo y lo ve de largo y tal vez si sus ojos fueran balas, ¿verdad? Si mis ojos fueran balas,
qué pasaría. Pero entonces José ve venir a aquellos hombres, pero como él tenía el Espíritu de Dios en su vida, pasó algo totalmente diferente a lo que comúnmente hubiese pasado. Génesis 43 del 26 al 30 nos habla una partecita de la historia. Y vino José a casa y ellos le trajeron, bueno, es que ahí habla esta partecita, solo para darle el contexto, es cuando José pues los recibe y los manda a traer a su hermano, y luego vienen sus hermanos. Pero ante todo eso, hermano, José tuvo la oportunidad de hacer con ellos lo que quería. El mal que él hubiera deseado se lo hubieran hecho, porque él ya estaba ahí. De hecho, les había encontrado algo en los paquetes que ellos llevaban, encontró algo y los hizo volver a venir. Vénganse. Ahora, ahí en ese momento tenía la potestad de él hacer lo que él quisiera, hermano, con esas personas, con sus hermanos. Pero podríamos llamarlo como usted quiera, porque ante alguien que le hizo un mal, cuando el corazón está con rencor, no ve sangre, hermano. Ve enemigos nada más. No ven nada. Solo ve enemigos. Pero entonces José vino, dice aquí, y vino José a casa y ellos le trajeron el presente que tenían en su mano, porque cuando ellos volvieron, ellos venían asustados, hermano, porque no sabían, todavía ellos no sabían quién era. Ellos solo miraban a un faraón ahí que los estaba atendiendo, pero ellos tenían mucho miedo porque tenían que ir por su otro hermano. Entonces ellos traían presente, trataban de salir bien con él. Y vino José a casa y ellos le trajeron el presente que tenían en sus manos dentro de la casa, y se inclinaron ante él hasta la tierra, hasta que pusieron su frente en la tierra. Entonces les preguntó José cómo estaban, y le dijo: vuestro padre, el anciano que me dijiste, ¿lo pasa bien? ¿Vive todavía? Y ellos respondieron: bien va tu siervo, nuestro padre, aún vive. Y se inclinaron e hicieron reverencia. Y alzando José sus ojos, vio a Benjamín su hermano, hijo de su madre, porque entre todos los hermanos tenían madres diferentes, y Benjamín era el único que era hermano de padre y madre, hijo de su madre, y dijo: ¿Es este vuestro hermano menor de quienes me hablabas? Y dijo: Dios tenga misericordia de ti, hijo mío. Entonces José le dijo eso, ¿verdad? Se apresuró porque se conmovió sus entrañas a causa de su hermano, y buscó donde llorar, y entró en su cámara y lloró ahí. Ahora, yo lo que quiero que usted vea es el corazón de José. José podía haber estado pensando en venganza, podía haber estado pensando en cualquier cosa malvada, y que él tenía el poder para hacerlo, hermano. Pero él estaba pensando en su hermanito. Él estaba pensando en cómo estaba su padre, cómo estaba su familia. Él se había olvidado, hermano, de todo aquello que había pasado. Entonces aquí donde empieza a ver usted que la benignidad está en su corazón, que el fruto del Espíritu está actuando ahí en su corazón. Y antes de continuar con esta historia, me gustaría ver algunos aspectos donde actúa la benignidad en nuestras vidas. Y es benignos al hablar. Benignos al hablar. Ese es uno. Efesios 4:29 dice, Efesios 4:29 nos dice: no digan malas palabras, al contrario, digan siempre cosas buenas que ayuden a los demás a crecer espiritualmente, pues esto es muy necesario. Entonces usted debe ser benigno, hermano, a la hora de qué sale de su boca. Puede ser, ya habíamos hablado que bondad no es lo que sale de nuestra boca, ¿verdad? Pero benignidad, hermano, cuando hablamos de benignidad, necesitamos nosotros, dice aquí, es muy necesario que lo que salga de su boca edifique a los que están a nuestro alrededor. Hermano, ¿qué pasa cuando nos juntamos a platicar? Que hablamos de Dios, hablamos proyectos, podemos hablar, hermano, podemos hablar, pero ¿de qué bien me viene a mí o le viene a usted hablar del prójimo? ¿De qué le sirve a usted hablar en mal de aquellos que quizás están cometiendo errores o tal vez no? Pero ¿de qué nos sirve, hermano, el chisme? Entonces, ¿o de qué nos sirve inventar cosas de otras personas? ¿De qué nos sirve meternos en la vida de otras personas si no es para edificar, si no es para ayudar, para aportar, para dar
¿de qué nos sirve entonces, hermano? Entonces usted y yo debemos ser benignos al hablar, que lo que salga de su boca edifique al que está a su lado, el que está en su entorno, con quien tiene esa comunicación, con quien lo va a escuchar. Entonces usted debe ser benigno al hablar. Dice Lucas 6:45, el hombre bueno del tesoro, del buen tesoro de su corazón, saca lo bueno. El hombre bueno, o sea, habíamos hablado que la benignidad es lo que hay, es la forma, es el cómo hago las cosas. Es el cómo, hermano, es la esencia de las acciones buenas. O sea, si usted puede hacer acciones buenas, pero si no lo hace con un corazón benigno, con un corazón, hermano, que limpio, puro, entonces a veces esas acciones no van a tener mayor impacto, no van a tener mayor sentido, porque no las estamos haciendo como el Señor nos pide, que lo hagamos con un corazón bueno. Dice, el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno. El hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo. Dice, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces usted debe ser benigno, hermano, al hablar. Entonces, antes de eso, entonces debe cuidar su corazón. Dice el proverbio, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Aquí en Lucas lo vemos el corazón como un tesoro, como un cofrecito, podríamos imaginarnos, donde usted va guardando cosas. Hermano, ¿guarda rencor usted? Más adelantito usted va a usar lo que hay ahí en ese cofrecito y lo va a expresar con su boca. Hay algo actualmente que no está en la palabra de Dios, pero podemos verlo también, porque también de la abundancia del corazón hablan nuestras redes sociales. ¿Está de acuerdo? ¿Está de acuerdo, hermano? Tal vez esto no dice aquí en Lucas ni nada, pero de la abundancia del corazón, hermano, hablan nuestras redes sociales. ¿Sabe usted que las personas que se encargan de recursos humanos muchas veces para conocer a una persona se van a sus redes sociales? ¿Sabía usted eso? Incluso las personas a veces cuando solicitan un visa o solicitan algún papel, hermano, que necesitan, bueno, que uno no se pueda llegar a necesitar, pero por ejemplo la visa, no siempre, ¿verdad? No en todos los casos, pero cuando necesitan investigar, van a las redes sociales de las personas. ¿Por qué? Porque las redes sociales van a hablar mucho del cómo es esa persona. Entonces, aquí la palabra de Dios nos habla del corazón, que de la abundancia del corazón, entonces va a hablar mi boca. Si hay palabra de Dios, hermano, va a abundar palabra en lo que hablemos. Hermano, usted va a querer meter la palabra hasta en los temas de fútbol, en los temas de lo que sea, pero porque hay abundancia de palabra en su corazón. Esta no es aquella que solo me aprendo, sino es aquella que yo ya entendí, hermano. Esa palabra que me hace a mí vivir diferente, que me está transformando. Dice que una de las funciones del Espíritu Santo es, nos recordará las enseñanzas de Jesús. Entonces, si hay palabra en su corazón, el Espíritu lo va a recordar. Entonces, tiene que ser benigno a la hora de hablar, ¿verdad? Ahora, benignos ante la oscuridad de este mundo. Mateo 5:15-16 nos dice, nadie enciende una lámpara y luego la pone debajo de una canasta. En cambio, la coloca en lo alto. Miren los focos, hermanos, ¿dónde los ponemos? En lo alto. Un lugar alto donde la iluminación a todos, donde ilumina a todos los que están en la casa. De la misma manera, dejen que sus buenas acciones brillen brillen a la vista de todos, para que todos alaben al Padre Celestial. Entonces, sus buenas acciones deben alabar al Padre, no a usted ni a mí. Entonces, las cosas que yo haga, hermano, deben ser con un corazón benigno, porque si no me voy a amargar. Porque si no, yo voy a querer esperar el reconocimiento y cuando no me lo den, no lo vuelvo a hacer. Entonces, hermano, si usted hace buenas obras, tiene que hacerlo con un corazón benigno, para que no espere la recompensa en la tierra, sino que la espere en los cielos. Eso es lo que pasa. El Señor lo que quiere es que usted tenga benignidad en su corazón, para que no le afecte cuando usted empieza a hacer obras buenas. Hermano, el ser humano desea el reconocimiento de todos los demás, pero ¿sabe cuál es el mejor reconocimiento? El que el Señor nos va a dar cuando estemos en los cielos. Entonces,
Por eso debemos aprender a tener benignidad o entender que el Señor lo que quiere es que hagamos las cosas sin esperar nada a cambio. Por eso más adelante vamos a ver un versículo donde nos va a llamar la atención a todos. ¿Por qué? Porque debemos ver las cosas, hacer las cosas, hermanos, sin pensar en lo bueno que me pueda suceder después, sin pensar en el reconocimiento, sin pensar en nada de eso. Va a ser algo difícil, pero es la obra del Señor. Es que si usted lo pudiera hacer, el Señor no se lo da. Si usted lo puede hacer, entonces el Espíritu, entonces no tengo nada que hacer. Ahí ese hombre ya se lo sabe todo. Pero no, entonces es el Espíritu Santo que está obrando en nosotros, para que yo pueda darle algo a alguien y que aunque lo regale, hermano, usted le ha dado algo a alguien y que lo ha regalado o que no lo usa para lo que hermano, son cosas que el Señor quiere que usted lo haga con un corazón sencillo, con un corazón, hermano, desprendido, para que esas cosas no lo dañen. Porque quien va a reconocerlo a usted es Dios. Esa es la promesa que tenemos. Entonces hay que ser benignos ante la oscuridad. Dice que nuestras buenas acciones va a ser la luz que brille ante la gente que no tiene a Dios en su corazón. Eso va a hacer que digan, este tiene algo diferente tiene este. ¿Qué será lo que tiene? Entonces cuando se dé cuenta que usted es cristiano, hey, ese Dios yo quiero también. Yo quiero. Ese Dios es el que yo que he escuchado y yo ahorita veo algo diferente ahí. Entonces, hermanos, vamos a hacer que las personas que viven en una oscuridad tremenda de este mundo, lleno de maldad, vean luz, vean esperanza y alaben al Padre. No lo alaben a usted. Hermano, usted viene siendo como el espejo casi, pues. Usted es el reflejo de la luz. Usted no es de usted no sale luz, de usted sale oscuridad. Pero si usted tiene a Dios en su corazón, va a brillar. Pero no es su luz, es la luz del Señor. Amén. Le damos un fuerte aplauso a ese Dios que nos da de su luz. Lucas 6, 35 al 36 dice: amad pues a vuestros enemigos. Qué complicado, hermano, cómo nos habla la palabra. Y haced bien y prestad. Y haced bien y prestad, no esperando de ellos nada, y será vuestro galardón grande y seréis hijos del Altísimo. Porque el que es benigno, oiga, porque el que es benigno para con los ingratos y malos, sed pues misericordiosos como también vuestro Padre es misericordioso. Dice, porque el que es benigno para con los ingratos y malos. O sea que cuando tenemos al Señor en nuestro corazón y permitimos que Él haga la obra, hermano, es que esto no es algo que usted y yo podemos hacer. ¿Quién en su sano juicio va a querer un bien? Un sano juicio, hermano, sano entre comillas, ¿verdad? Porque si la palabra me dice que cómo debo ser. Pero humanamente, ¿quién va a querer desearle el bien a su enemigo? Humanamente, ¿quién va a querer? Pero es que dice anteriormente a esta palabra, el contexto que nos habla, que nos viene hablando más atrás, es que dice, ¿cómo? Benignidad no es amar a mi hijo, amar a mi hermano, amar a mi mamá. Eso no es benignidad, porque eso hasta el impío lo hace, dice la palabra. Benignidad es amar al que no me va a amar, al que no me ama. Benignidad es querer hacer el bien con quien no sé que no voy a recibir, hermano, nada. Eso es benignidad, ser benigno. Es ser consciente de que estoy sembrando, pero que ahí es a ver, hermano. Pero sí sé y estoy convencido que el Señor sí sabe lo que va a pasar. Que la semilla que yo sembré ahí no va a cosecharse ahí, sino que va a cosecharse ahí en los cielos. Y Él es el que va a proveer. Y es eso, hermano, lo que el Señor quiere que vayamos aprendiendo. La benignidad entonces no es amarnos con con aquel hermano que es bien amable, con aquel hermano que es bien dadivoso, que es bien bondadoso, que es bien amoroso. Hermano, amarlo a Él es fácil. Amar al que es rebelde, amar al que falla, ese es amor con benignidad. Ese es a lo que nos está llamando la palabra, con ser benignos en la oscuridad. ¿Por qué? Porque el mundo está lleno de oscuridad. Y cuando usted empieza a tener benignidad, a ser compasivo, ser misericordioso, usted va a ver
al que no tiene a Dios en su corazón lo va a ver como un necesitado. Por lo tanto, le vamos a llevar la palabra de Dios a ese necesitado. Eso es tener benignidad en nuestro corazón. Ver la necesidad, ver la oscuridad en la que se encuentra el mundo, hermano, y nosotros tener el salvavidas y ver al mundo ahogándose, y nosotros tener el salvavidas en nuestra mano y no querer dárselo, hermano. Eso no es benignidad. Ver que el mundo se está ahogando en sus deleites, en delitos y pecados, y nosotros tener el salvavidas, hermano, hay que lanzarlo para que esa gente también venga a los caminos de... Usted se encarga de lanzarlo, ¿verdad? Y si es posible traerlo, pero el Espíritu Santo es el que lo va a hacer llegar. Amén. Amén. Así que no se preocupe cuando usted le diga a alguien, ¿aceptas al Señor? No, que hubo el Señor. No, usted hizo su trabajo, usted sembró. Otro va a venir y le va a recordar, ¿te acordás que dice que Pablo sembró, Apolo regó, pero el crecimiento lo da a Dios? Amén. Entonces hagamos nuestro trabajo y dejemos que el Espíritu Santo obre. Él es el que va a obrar. Él es el que convence al mundo de pecado. Nosotros sembramos la semilla y el Señor es el que la hace que crezca. Amén. Entonces, ser benignos ante la oscuridad. Pero hay un punto aquí, un énfasis que pusimos ya para ir terminando, hermanos. Qué alegre. Dios siempre proveerá. ¿Está de acuerdo? Dios siempre proveerá. Dice segunda carta a los Corintios 9:8. Y Dios proveerá con generosidad. Oiga, qué bendición. ¿Le parece esa palabra, hermano? Y Dios proveerá con generosidad. Qué rico, ¿ah? Pero vamos a seguir leyendo. Vamos a ver qué más dice. Y Dios proveerá con generosidad todo lo que necesiten. Ahí hay algo que podemos analizar. Pero bueno, sigamos. Entonces dice, voy a volver otra vez. Y Dios proveerá con generosidad todo lo que necesiten. Entonces siempre tendrán todo lo necesario, y habrá bastante de sobra para... Vamos a leer juntos, hermano, a ver si yo lo estoy leyendo. Otra vez leámoslo, pues ahí usted en su corazón, en su mente ahí. Y Dios proveerá con generosidad todo lo que necesiten. Entonces siempre tendrán todo lo necesario y habrá bastante de sobra. O sea, no es que la sobra, ¿verdad? Sino que abundará para compartir, hermano, compartir con otros. Entonces, pero ¿sabe qué dice la palabra? Dios proveerá. Entonces no es de lo que usted y yo podamos hacer, es de lo que el Señor ha provisto para nuestras vidas. Él provee salud, hermano. Él provee todo lo necesario para su vida. Si Él es el proveedor suyo, hermano, habrá lo necesario para compartir con los demás. Pero estamos aprendiendo cómo debe estar nuestro corazón para hacerlo conforme a la voluntad de Dios. Entonces, Dios siempre proveerá para que usted y yo hagamos acciones justas, acciones que alaben, que la gente las vea, pero alaben a Dios, no a nosotros. Y para finalizar, ser benignos ante el mal. Ser benignos ante el mal. Romanos 12:21 dice, Romanos 12:21, no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Oiga cómo dice, está bonito este versículo. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Hermano, entonces la obra que el Espíritu Santo está haciendo en nosotros, sabe que benigno es ser amable. Y dice también la palabra que la blanda respuesta aplaca la ira. Entonces cuando yo soy bueno, venzo el mal. Cuando yo soy bueno, hermano, estoy dándole una cachetada al mundo de las tinieblas, hermano. Porque el bien siempre vencerá el mal. La luz prevalecerá ante la oscuridad, hermano. Aunque sea mayor la oscuridad en este mundo, la luz no se opacará ante la oscuridad, sino lo contrario, las tinieblas huirán ante la luz. Entonces lo que el apóstol Pablo nos dice es que entonces la forma de vencer el mal es haciendo el bien, pero haciendo el bien con un corazón benigno. La bondad va a ser el resultado del corazón benigno, de un corazón que aunque
Usted llega de trabajar y llega y su familia lo espera. No, mira que este güirro, ¿qué respuesta le va a dar, hermano? Sea benigno y va a tener resultados diferentes. Va a tener resultados que lo van a sorprender. Yo no le estoy prometiendo nada, pero la palabra nos habla que la blanda respuesta aplaca la ira, que el bien siempre vencerá al mal. Y esa es la batalla donde vamos a estar, debemos estar firmes todos los días, tratando, procurando, luchando con toda nuestra fuerza. Dice que solo los valientes arrebatan el reino de los cielos, pero arrebatan el reino de los cielos. La valentía no está en que yo voy a ir a pelear con ángeles, contra demonios, así literal, sino aquí, en esa batalla, hermanos, venciendo la maldad con buenas obras, con acciones justas, pero con un corazón benigno. Entonces vamos cerrando. Primera de Pedro 3, del 13 al 14 dice: ahora bien, ¿quién querrá hacerles daño si ustedes están deseosos de hacer el bien? Pero, oiga bien, eso es algo, ¿quién va a querer hacerle mal a alguien bueno? Pero bueno, aún así siempre pasa. Pero bueno, aquí la palabra nos advierte: ahora bien, ¿quién querrá hacerles daño si ustedes están deseosos de hacer el bien? Pero, aún si sufren por hacer lo correcto, Dios va a recompensarlos. Nota aquí algo, hermano. Dios no dice que le va a evitar esas cosas. Dios dice que después que pasen el sufrimiento, lo va a recompensar. El Señor no nos está diciendo, no nos está diciendo hagan lo bueno y nada malo les va a pasar. No, sino más bien dice, aún si sufren por hacer lo correcto, Dios va a recompensarlo. Así que no se preocupen ni tengan miedo a las amenazas. Muchas veces por hacer el bien, hermanos, van a querer amenazarnos. Muchas veces por hacer lo correcto nos van a aislar, nos van a querer aislar. Muchas veces por hacer lo correcto se van a burlar de nosotros. Y para comentarle, pues, de mí se reían porque yo no podía chepear, imagínense. Porque yo no podía hacer, pues, o sea, yo miraba que todos sacaban buenas notas y se reían de mí porque yo no podía, pues simplemente no podía. No es que no quería, hermano, no estoy diciendo que soy una persona santísima, no es lo que no podía. Después entendí que no debía, pero hubo un tiempo donde sí quería, pero no podía. Y se burlaban de mí. Ya después, cuando ya entendí, quizás algunos se reían porque yo no quería, pues, o porque no lo intentaba. Entonces me llamó la atención porque me recordó eso. A veces por hacer lo correcto, hermano, no van a querer trabajar con usted. ¿Sabe por qué? Porque usted va a ser la amenaza de ellos. Porque, por ejemplo, ¿cómo les puedo decir? En un lugar oscuro, hermano, cuando se enciende una luz, se evidencia la oscuridad que hay. Pero si todo el mundo está en oscuridad, nadie nota nada. Pero cuando encienden una luz, hermano, se nota las tinieblas en las que se encuentran. Entonces, si usted hace cosas buenas en un lugar que solo hacen cosas malas, se va a ver, hermano, la diferencia. Y van a querer correrlo, aislarlo. Un hermano nos contaba que para poder trabajar, él tenía una necesidad de trabajar y encontró un lugar, pero para poder trabajar ahí en ese lugar tenía que hacer lo que los demás hacían, hermano. Tenía que corromperse de entrada para poder estar ahí. Van a haber lugares, hermanos, donde nuestro corazón, nuestra mente va a estar a prueba todo el tiempo, al inicio, al final, no importa, pero va a estar a prueba. Pero si su corazón es benigno, hermano, si usted tiene a Dios, al Espíritu Santo en su vida, es la obra del Espíritu Santo que nos va a ayudar a negarnos, nos va a ayudar a tener paciencia, nos va a ayudar a tener paz, aun cuando no encontremos un trabajo, aun cuando los proyectos que tenemos no nos están saliendo. El Señor, el Espíritu de Dios va a hacer la obra. Dice que es el Espíritu de Él. Y la paz que viene del Señor sobrepasa todo entendimiento. ¿Y sabe qué más hace? Guarda su corazón. Guarda su corazón. Entonces la obra del Espíritu Santo empieza a ser algo transformador. Empieza a ser algo, hermano, que por nuestra propia cuenta jamás podríamos. Empezamos a tener aquello de: ¿y si lo perdono?
Y si cuando antes, hermano, pensar en el perdón era no, hombre, lo peor. Pero ahora el Espíritu Santo empieza a inquietarme. Es como el camino del justo, ¿se acuerda? El versículo es como la luz de la aurora, que va en aumento, va en un proceso hasta que el día es perfecto. Hasta entonces, hermano, hasta entonces vamos a ser perfectos. ¿Por qué? Porque el Señor, por medio de la obra que va a ser plenamente cumplida en nuestra vida. Y ahora quiero concluir con la historia de José que habíamos empezado hace un momento. Génesis 45 del 2 al 4 nos sigue narrando esta historia y la continúa. Dice: entonces se dio a llorar a gritos y oyeron los egipcios y oyó también la casa de Faraón. Y dijo José a sus hermanos: yo soy José. Antes sus hermanos no sabían quién era ese Faraón egipcio, lo miraban ellos. Pero en este momento de la historia, José se revela ante sus hermanos. Se quita lo que tiene, porque tenían que cortarle, o sea, tenían que pintarlos, le cortaban todo el cabello, hermano, para que... Entonces, y había un traductor entre ellos en ese momento. Entonces ellos no sabían que era con un hebreo que estaban hablando, sino que era, según los hermanos de José, estaban hablando con un egipcio más, o más bien con el presidente o el vicepresidente de esa nación. Entonces, en este momento José dice: yo ya no aguanto. José ya no aguantaba más y se echa a llorar, hermano. Y se dio a llorar a gritos. Y oyeron los egipcios y oyó también la casa de Faraón. Y dijo José a sus hermanos: soy yo, José. ¿Vive aún mi padre? Y sus hermanos no pudieron responderle porque estaban turbados delante de él. Entonces dijo José a sus hermanos: acercaos ahora. Y ellos se acercaron y él dijo: yo soy José vuestro hermano, el que vendisteis para Egipto. O sea, él los perdonó. Tal vez no sabía, no es que se olvidó, hermano, del mal, pero sí los había perdonado en su corazón. Y él ya no podía más. Todo lo que él estaba haciendo, él lo dejó de hacer, porque él ya quería decirles a su hermano cuánto los amaba. Ya quería hacer las bondades que él tenía en su corazón para con ellos. Él ya quería decirles: traigan a todos y aquí vamos a comer, vamos a hacer fiesta. Él ya no aguantaba más. Y hay un versículo que el 5, no sé si me puede poner el 5, se me escapó ponerlo aquí. Vamos a ver cómo vio José. Cómo vio José. Y con eso estamos terminando, hermano, no se preocupe. Aquí vemos, hermano, que el que vendisteis para Egipto. O sea que José se acordaba de todo el proceso, mas ya los había perdonado en su corazón. No sé si, bueno, aquí dice: ahora pues, no os entristezcáis, ni os pese de haberme vendido acá. ¿A quién puede decir esas palabras, hermano? ¿Quién podría decir esas palabras sino alguien que había perdonado de corazón? Dice: no se pongan tristes, ni os pese, no les pese haberme vendido acá, que para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Hermano, José había entendido el propósito por el cual Dios lo había haber hecho pasar todo el proceso. Y es el propósito de Dios ahora, que comprendamos que muchas veces el proceso puede ser duro, hermano, pero entendamos que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Que aunque no entendamos, dice que sus caminos obra por caminos misteriosos que nosotros no vamos a entender. Pero si tenemos al Espíritu de Dios, hermano, vamos a poder restablecer familias, vamos a poder restaurar familias, hogares van a poder ser felices nuevamente por la obra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Es la obra de Dios actuando en cada uno de nosotros. Usted va a poder perdonar a aquel que le hizo el mal. Usted va a poder hacer lo que antes no consideraba hacer, porque con sus propias fuerzas nunca va a poder. Pero con la ayuda de nuestro Dios, todo es posible. Dice el apóstol Pablo, dice que todo lo podemos en Cristo, porque Él me fortalece. No es con su fuerza, es con la fuerza que provienen del Padre. Y Efesios 4:30 dice: no hagan que se ponga triste el Espíritu Santo de Dios, que es como un sello de identidad que Dios puso en ustedes para reconocerlos cuando llegue el día en que para siempre serán libertados
del pecado. Ese es el día que les digo yo, que es como la luz de la aurora hasta que el día es perfecto. Este es el mismo día que se refiere acá. Es el día que vamos a ser libertados. Pero dice que el sello que tenemos nosotros es el Espíritu Santo de Dios. Entonces el consejo que nos dan acá es: no lo entristezcáis. No lo entristezca, hermano. No lo entristezca, Josué. También me lo digo a mí mismo. Dice: no hagan que se ponga triste el Espíritu Santo de Dios, que es como un sello de identidad que Dios puso en ustedes para reconocerlo cuando llegue el día. Entonces, hermanos, dejemos que el Espíritu de Dios siga obrando en nuestras vidas. Hoy vamos a orar para que el Señor continúe esa obra transformadora. Al inicio hablábamos que no somos perfectos, pero estamos siendo perfeccionados por medio del Espíritu Santo. Que aunque todavía no estamos en el producto terminado, pero estamos en el proceso. Y es ahí donde Dios nos quiere. Ponemos en pie, hermano. Vamos a poner en manos de Dios este tiempo. Pongamos en manos de Dios. Que la palabra que hoy fue sembrada en su corazón, que la palabra que hoy fue hablada, hermano, en su vida, pueda dar su fruto en su tiempo. Pueda dar frutos dignos de arrepentimiento. Cierren sus ojos ahí donde están. Padre, te damos gracias, Señor, por este tiempo tan especial que nos has dado. Te damos gracias, Señor, porque has sido tan bueno, tan benigno con nosotros. Has sido tan amable conmigo, aun cuando no lo merezco, aun cuando somos personas imperfectas, que con nuestras acciones muchas veces te rechazamos, que con nuestros actos muchas veces decimos: no es cierto eso, no es cierto que soy un cristiano. Aunque de labios me alaban, me honran, a veces con nuestras acciones, Señor, te fallamos. Pero aún así tu bondad nos ha alcanzado. Aún así tu misericordia se sigue renovando día con día. Señor, te damos gracias, Padre, por tu palabra que nos alumbra el camino por donde debemos andar. Te damos gracias, Señor, por tu palabra, por donde debo estar, por donde la palabra que edifica mi vida y me hace ser una mejor persona, un mejor hijo, me hace